Secundaria primer grado. Matemáticas. Ecuaciones lineales. Bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas para primer grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y en esta sesión nos acompaña la maestra Irina Hernández para guiar el aprendizaje de esta sesión. Muchas gracias, Leslie. Es un placer para mí compartir esta sesión contigo y con las alumnas y alumnos que nos ven desde casa. Acompáñenme en esta inmersión al conocimiento para lograr el aprendizaje esperado. Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. Maestra, ¿podría decirnos qué lograremos en esta sesión? Con mucho gusto. El propósito de la sesión es resolver ecuaciones lineales de la forma ax más b igual a cx más d. Es muy importante su participación en las actividades que les vamos a proponer. Por ello, les recomendamos que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas, retos y reflexiones que les surjan. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o una pluma, una goma, un sacapuntas y si tienen discapacidad visual preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Recuerden que para cuidar su salud también deben ejercitar su mente, así que procuren realizar los cálculos por su cuenta durante el transcurso de la sesión. También pueden tomar nota de los conceptos más relevantes o de aquellos que les causen dudas para comunicarlos a su maestra o maestro de asignatura a distancia. De igual manera pueden poner en práctica lo aprendido durante esta sesión buscando ejercicios en su libro de texto. Esta sesión la plantearemos en 3 partes. En la primera parte enfatizaremos aquellos aprendizajes necesarios para lograr el objetivo expuesto anteriormente. Durante la segunda sección generalizaremos los procedimientos y por último pondremos en práctica lo aprendido a través de un reto. ¡Excelente, maestra Irina! ¿Podría indicarnos cuáles son los conocimientos que necesitamos para iniciar esta sesión? Por supuesto, seguramente en tu vida estudiantil llegaste a resolver ecuaciones lineales o de primer grado. Así es, maestra. Llegué a sumar, restar, multiplicar o dividir para encontrar el valor de una incógnita que era representada con alguna literal. Excelente, Leslie. Durante esta sesión encontraremos el valor de estas incógnitas en una ecuación. Recordemos que una ecuación es la igualdad en la que se relacionan datos conocidos y desconocidos, los cuales se representan con números literales y operaciones aritméticas. Un ejemplo de ecuación es 5x más 9 igual a 15x más 45, la cual está compuesta por 2 miembros. Los términos que se encuentran a la izquierda del signo igual conforman al primer miembro de la ecuación, mientras los términos que se encuentran a la derecha conforman el segundo miembro. Los valores que debemos encontrar en una ecuación están representados por letras o literales llamadas incógnitas. Los coeficientes son los números que acompañan a las incógnitas. Leslie, ¿podrías ayudarme a indicar en este ejemplo los coeficientes y los términos independientes o constantes? Con gusto, maestra. La ecuación 5x más 9 es igual a 15x más 45. Los coeficientes de las incógnitas son 5 y 15, mientras que los términos independientes o constantes están representados por 9 y 45. Maestra, ¿qué ocurre cuando no hay un coeficiente o número que acompañe a la incógnita? Eso quiere decir que el valor del coeficiente es igual a 1. Pero no lo escribimos porque todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo, entonces no es necesario colocarlo. Otra cosa que necesitamos para cumplir con los propósitos de esta sesión es reconocer las características que deben cumplir los términos semejantes para poder reducirlos al simplificar una ecuación. Para identificar un término semejante a otro, ambos deben tener las mismas literales y el mismo exponente, recordando que si el exponente no es visible o explícito, es porque es igual a 1. Esta es una tabla con términos algebraicos con determinadas características. Hay otros términos fuera de ella que tienen características similares a los de la tabla. En casa, ¿pueden identificar qué términos son semejantes entre sí? Leslie,
¿Podrías ordenar las expresiones en la misma columna del término con el cual es semejante? Por supuesto, maestra. En la primera columna tenemos el término x cuadrada y observamos otro término que tiene el mismo exponente y la misma literal, 8x cuadrada. En la siguiente columna tenemos el término m y su semejante es el término 3/4 de m. En el tercer ejemplo no hay literal, es el número 4 negativo. Por lo tanto, el término semejante también será 1 que no posea literal, 2.5 negativo. Por último está 8x cúbica y su semejante es 21x cúbica negativo. Excelente, Leslie. Ahora que ya sabemos cómo identificar los términos semejantes, debemos aplicar los procedimientos correspondientes para llevar a cabo una reducción o simplificación, para que una ecuación quede expresada de manera más breve. Para reducir los términos semejantes, debemos de tomar en cuenta el coeficiente que acompaña a la incógnita, incluyendo su signo. Así, podemos sumar o restar dependiendo del término, mientras que la literal y su exponente se quedan sin modificación alguna. Aprovechando la tabla anterior, voy a pedirles a ti, Leslie, y a las alumnas y alumnos que me pueden ayudar a reducir términos que ya identificamos como semejantes. Claro, maestra. En la primera columna, ambos términos son positivos, por lo tanto debemos sumar los coeficientes. 1 más 8 igual a 9. Y como las literales y su exponente no se modifican, el resultado es 9x cuadrada. Para el siguiente ejemplo debemos sumar 1 más 3/4, lo que es equivalente a un entero 3/4 de m, o 1.75m. Para el tercer ejemplo no tenemos literal y los números son negativos, por lo tanto debemos sumar 4 negativo más 2.5 negativo, lo que nos da 6.5 negativo. Por último, se encuentran 8x cúbica más 21x cúbica negativa. En este caso, debemos calcular la diferencia entre los valores absolutos y el resultado será un número negativo porque 21 negativo tiene mayor valor absoluto que 8. Al operar 21 menos 8 es igual a 13, entonces nos quedaría 13x cúbica negativa. También es muy importante tener en cuenta las ecuaciones equivalentes al resolver una ecuación. Maestra, ¿cuáles son las ecuaciones equivalentes? Las ecuaciones equivalentes son aquellas expresiones que poseen la misma solución y una se puede obtener a partir de otra. Para ello, podemos aplicar procedimientos que ya conocemos relacionados con algunas propiedades de la igualdad. ¡Qué interesante, maestra! ¿Y cómo podemos obtener las ecuaciones equivalentes? ¿Puede mostrarnos un ejemplo? Claro, en el siguiente ejemplo tenemos la ecuación x igual a 5, donde sabemos que el valor de la incógnita es 5, ya que al sustituir 5 en x, tenemos que 5 es igual a 5, respetándose la igualdad. Ahora sumaremos 10 en ambos lados de la igualdad, obteniendo la ecuación x más 10 igual a 5 más 10. Al simplificar el segundo miembro de la igualdad, obtenemos la ecuación x más 10 igual a 15. Esta ecuación y la primera, x igual a 5, son ecuaciones equivalentes, porque si sustituimos a la incógnita por 5 en la ecuación, tenemos que 5 más 10 igual a 15, por lo tanto, 15 igual a 15, y la igualdad se sigue cumpliendo. De igual manera, se pueden multiplicar todos los términos de la segunda ecuación por 3, quedando de la siguiente manera: 3 por paréntesis, x más 10 igual a 15, se cierra paréntesis. Al aplicar la propiedad distributiva, nos queda la siguiente ecuación: 3x más 30 igual a 45. Para comprobar que esta ecuación es equivalente a la ecuación anterior, vamos a sustituir nuevamente a la incógnita por 5. Si la igualdad permanece, entonces estaremos en lo correcto. Maestra, al sustituir nos queda 3 por 5 más 30 igual a 45. A multiplicar 3 por 5 da 15, que sumado a 30 es igual a 45. Entonces la igualdad se ha cumplido. 45 es igual a 45. A ver si entendí bien. Como 3x más 30 es igual a 45, es una ecuación equivalente a x más 10 igual a 15, también es equivalente a x igual a 5. Así es, Leslie. Como verás, tenemos muchas formas de expresar una ecuación,
Mientras las expresiones sean equivalentes, la solución es la misma. En muchos casos, para llegar a la ecuación equivalente más simple, se utilizan procedimientos recursivos al aplicar operaciones inversas. Para la suma es la resta, para la multiplicación es la división. Alumnas y alumnos, ya tienen las herramientas necesarias. Es hora de aplicar todos estos conocimientos en la resolución de un problema que implique la ecuación de la forma ax más b igual a cx más d. ¿Qué opinas, Leslie? Perfecto, maestra. Permítame exponer la primera situación problema. 2 manzanas más 150 gramos tienen la misma masa que 3 peras menos 90 gramos. Considerando que todas las frutas pesan lo mismo, ¿cuál es la masa de cada una? Es una buena situación para comenzar. ¿Tienes alguna pista para poder establecer la ecuación del problema? Sí, maestra. El problema nos dice que la masa de las frutas es la misma. Por lo tanto, podemos saber que se refiere a la misma incógnita. De esta manera podemos establecer una igualdad. Así es. Recuerden que para establecer la igualdad es importante reconocer que se está hablando del mismo dato, porque de lo contrario no se puede resolver dicha ecuación. La incógnita en el problema sería la masa de las frutas, la cual representamos con la literal M. Entonces, maestra, si tenemos en el primer caso 2 manzanas, quedaría el término 2M y a las 3 peras lo representaremos como 3M. Así es. Para completar la ecuación debemos de agregar o quitar la masa que se indica en el problema y que representa a los términos independientes. Entonces, la primera expresión algebraica representa la masa de las peras, que es 3m menos 90, mientras que la segunda expresión algebraica representa la masa de las manzanas, que es 2m más 150. Ahora solo falta igualar ambas expresiones para obtener la ecuación. Al igualar las expresiones, queda la ecuación 3m menos 90 igual a 2m más 150. Para resolver la ecuación, lo primero que debemos hacer es agrupar los términos semejantes del mismo lado de la igualdad. Dejaremos del lado izquierdo los términos con la incógnita, mientras que los términos independientes los dejaremos del lado derecho. Para poder hacerlo, utilizaremos la propiedad uniforme de la igualdad. Como a 90 lo antecede un signo menos, entonces tenemos que sumar 90 en ambos lados. Y como en 2m el coeficiente es positivo, entonces restaremos 2m en ambos lados de la igualdad. Así obtenemos la ecuación 3m menos 90 más 90 menos 2m igual a 2m más 150 más 90 menos 2m. Del lado izquierdo, 90 menos 90 es igual a 0 y del lado derecho, al restar 2m menos 2m, también es 0. Así, eliminamos esos términos del lado correspondiente y nos queda la ecuación 3m menos 2m igual a 150 más 90. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahora que ya tenemos los términos semejantes agrupados del mismo lado de la igualdad, debemos reducir para despejar a la incógnita. En este caso, restaremos 3m menos 2m y sumaremos 150 más 90 para obtener la ecuación m es igual a 240, que representa la solución. Así, sabemos que cada fruta tiene una masa de 240 gramos, usando la consideración de que las manzanas y las peras tuvieran la misma masa. Entonces, maestra, hicimos todos los procedimientos correctos, pero ¿cómo podemos asegurar que el resultado también es correcto? Excelente pregunta, Leslie. Lo único que debemos de hacer es sustituir la literal m por 240 en la ecuación inicial 3m menos 90 igual a 2m más 150. A este procedimiento se le conoce como comprobación. Entonces, al sustituir m por 240, queda de la siguiente manera: 3 por 240 menos 90 igual a 2 por 240 más 150. Ahora, para resolver, debemos respetar la jerarquía de operaciones. Primero, realizaremos la multiplicación y posteriormente las sumas y restas correspondientes. ¿Nos ayudas, Leslie? Claro que sí, maestra. Primero multiplicamos 3 por 240, que da como resultado 720.
Y 2 por 240 da como resultado 480. Al restar 720 menos 90 es igual a 630. Y al sumar 480 más 150 da 630 también. Maestra, en ambos casos obtuvimos el mismo resultado. De esta manera comprobamos que la igualdad se cumple, por lo que la solución de la ecuación es correcta. Vaya, maestra, pareciera que hicimos muchos procedimientos para llegar a la solución del problema. Pareciera, pero no fue así. Voy a enlistar cada uno de los pasos, lo que ayudará a generalizar el procedimiento para cualquier otro problema que implique resolver una ecuación. Para resolver un problema por medio de una ecuación, primero analizamos la información e identificamos los datos del problema para plantear la ecuación correspondiente. Es decir, identificar los datos que tenemos y los que debemos encontrar. Maestra Irina, en el problema anterior, después de plantear la ecuación, el siguiente paso que realizamos fue agrupar los términos semejantes, ¿cierto? Así es, Leslie. Se agrupan términos semejantes del mismo lado de la ecuación. Se colocan los términos con la incógnita, mientras que del otro lado de la ecuación se pasan los términos independientes o constantes. El siguiente paso es reducir los términos semejantes. Maestra, si no me equivoco, en este paso se deben sumar o restar los términos. Es correcto, Leslie. En algunos casos, cuando el coeficiente de la incógnita no es 1, debemos despejarla. Esto quiere decir que cuando un coeficiente la multiplica, se tiene que usar la operación inversa, es decir, dividir ambos lados de la ecuación entre ese número, y de esta manera llegar a la solución. Maestra Irina, por último, debemos de comprobar que los resultados sean correctos. Así es. En casa, recuerden que es importante verificar que el resultado sea correcto, y esto lo lograremos sustituyendo el valor de la incógnita obtenida en la ecuación original. Si la igualdad se cumple, el valor encontrado de la incógnita es el correcto. Entonces, de manera general, podemos decir que para la resolución de ecuaciones de la forma ax más b igual a cx más d, primero se plantea la ecuación. En segundo lugar, se agrupan términos semejantes del mismo lado de la ecuación. En tercer lugar, se reducen los términos semejantes. En cuarto lugar, se despeja la incógnita y por último se comprueba la solución. Gracias, maestra. En casa, las alumnas y los alumnos ya deben tener claro los pasos para resolver el tipo de ecuaciones vistas durante la sesión. Es momento de poner en práctica los aprendizajes del día de hoy en un reto. ¿Están listas y listos? José trabaja en una empresa donde le dieron como premio semanal 8 cupones canjeables por mercancía en centros comerciales, más 60 pesos. A Juan, que trabaja en la misma empresa, le dieron 2 cupones menos que a José, pero lo compensaron con 160 pesos. Los cupones que les dieron a ambos trabajadores tienen el mismo valor, además de que la empresa afirma que se les dio la misma cantidad de dinero. Con esta información, ¿cuál es el valor de cada cupón? Pueden descubrir si la afirmación de la empresa es correcta y ¿cuánto dinero recibió cada uno? En este caso, los cupones representarán a la incógnita y tenemos que descubrir cuál es su valor. Para plantear la ecuación, analicemos los datos. José tiene 8 cupones más 60 pesos. Al no saber el valor del cupón, podemos representarlo con la literal C. Por lo tanto, la expresión algebraica de la cantidad que recibió José quedaría como 8C más 60. Juan recibió 2 cupones menos que José más 160 pesos. Entonces, al restar 8C menos 2C, da como resultado 6C. Por lo tanto, la expresión algebraica para Juan quedaría 6C más 160. De ahí obtenemos la ecuación 8C más 60 igual a 6C más 160. Al plantear la ecuación, estamos tomando como cierto que la empresa ha pagado lo mismo a ambos trabajadores. Entonces, vayamos a resolver la ecuación. Nuestra ecuación es 8C más 60 igual a 6C más 160. Como primer paso, debemos agrupar los términos semejantes del mismo lado de la ecuación. En el primer miembro dejaremos a los términos con las incógnitas
y en el segundo a los términos independientes o constantes. ¿Recuerdan qué tenemos que hacer para que esto suceda? Maestra, si me permite, como del lado derecho se suman 60, entonces restaremos los mismos 60 en ambos lados y restamos 6c en ambos lados, ya que es el término con incógnita del lado derecho. Muy bien, primero vamos a restar 6c en ambos lados de la ecuación, aplicando la propiedad uniforme de la igualdad, para obtener la ecuación 8c menos 6c más 60 igual a 6c menos 6c más 160. Al restar 6c menos 6c en el segundo miembro de la igualdad da 0 y al simplificar el lado derecho nos queda la ecuación 2c más 60 igual a 160. Ahora restamos 60 en ambos lados de la igualdad. Al aplicar la propiedad de la igualdad y los métodos antes mencionados, obtenemos la ecuación 2c más 60 menos 60 igual a 160 menos 60. Al reducir los términos semejantes, obtenemos la ecuación 2c igual a 100. Por último, se debe despejar la incógnita utilizando la operación inversa de la multiplicación, es decir, la división. En este caso, vamos a dividir toda la ecuación entre 2, ya que 2 es el coeficiente de la incógnita. Entonces nos queda de esta manera: 2c entre 2 es igual a 100 entre 2. Al resolver las divisiones resulta que c es igual a 50. Maestra Irina, con esta solución, ¿qué preguntas podemos responder del problema planteado? Podemos saber que el valor de cada cupón es de 50 pesos. Lo último que resta por averiguar es cuánto recibió cada uno. ¿Cómo creen que podamos corroborar la afirmación que hizo la empresa? Maestra, podemos realizar la comprobación al sustituir el valor del cupón en la ecuación que inicialmente planteamos. Si al final nos queda la misma cantidad, podemos responder la pregunta. Vamos a comenzar sustituyendo la variable c por el valor que adquirimos del cupón, es decir, 50, por lo que nos quedaría 8 por 50 más 60 igual a 6 por 50 más 160. Leslie, ¿me ayudas a realizar la comprobación? Recuerda que al resolver debes aplicar la jerarquía de operaciones. Claro, maestra Irina. Entonces, multiplicamos primero 8 por 50 y 6 por 50 para obtener los valores de 400 y 300 respectivamente. Para saber cuánto dinero recibió José, sumaremos 400 más 60 y para Juan será 300 más 160. La suma del valor de los cupones más el dinero equivale a 460. Entonces, maestra, podemos afirmar que tanto Juan como José recibieron 460 pesos. Por lo tanto, la empresa pagó la misma cantidad a ambos trabajadores. ¡Excelente! Con la comprobación hemos dado solución al problema. ¿Ustedes en casa obtuvieron los mismos resultados? Muy bien. Con este problema hemos llegado al final de esta sesión. No olviden verificar sus resultados y expresar sus dudas a su maestra o maestro de la asignatura a la distancia. Muchas gracias, maestra Irina. Gracias a ti por tu valiosa participación. En casa, recuerden que este es un material de apoyo. Procuren comprobar los procedimientos usados en esta sesión. Además, pueden practicar sus conocimientos adquiridos con los ejercicios similares en su libro de texto. Cuiden mucho su salud, laven sus manos frecuentemente y recuerden siempre mantener la sana distancia. Nos vemos pronto en otra sesión más de Aprende en Casa.